Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero compartir con ustedes un texto que está en Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Recuerden que Jesucristo es digno de ser adorado y exaltado. Aquí todos los ángeles le adoran y menciona que todo ser humano doblará su rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué bueno que estemos compartiendo a través de este medio la palabra de Dios. Oramos para que Dios permita que esta palabra llegue profundo a cada corazón y produzca ese resultado que Dios quiere, que podamos llevar mucho fruto delante de Él, delante de su presencia. Recordemos que en la enseñanza pasada estuvimos mirando un texto que está en Corintios, que menciona que es necesario que entre nosotros hayan problemas, disensiones, para que salgan a luz los que son aprobados. Y estos que son aprobados son comisionados por el Señor, lo estuvimos mirando en la enseñanza pasada. Así que qué importante es que en medio de cada confrontación podamos crecer, que no se entrone las manifestaciones carnales, que no se entrone el pecado en nosotros, sino que en cada prueba pueda salir ese fruto que Dios ha puesto en nosotros, fruto de justicia que viene a través de Jesucristo en nuestras vidas y por el poder de su Santo Espíritu. Quisiera seguir compartiendo un poco acerca de esto en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 32, declara: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Recordemos que Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, y en medio de los filisteos sale un paladín, un hombre gigante llamado Goliat, de una estatura casi de 3 metros, con una armadura que era asombrosa, un hombre que provocaba espanto, y que durante 40 días y 40 noches había tenido atormentado a los guerreros de Saúl, pidiendo un solo hombre que peleara contra él. Nadie se atrevió a desafiar a este gran paladín. Sin embargo, cuando David viene, él dice, yo voy a enfrentar a este gigante. Y qué importante es lo que nosotros acabamos de escuchar de los labios de David. David era un jovencito, un hombre que tal vez tenía menos de 20 años cuando emprende esta labor, un hombre que era pastor de ovejas y que en esa labor de cuidar las ovejas, él aprendió algunas cosas que solo se aprenden en el secreto, que solo se aprenden en esos momentos de soledad, que se aprenden justo en los momentos de confrontación, donde tengo que pelear por mi propia vida o por la vida de las ovejas, como lo hizo David en este momento. Y hubo ocasiones
donde él tuvo que enfrentar osos y tuvo que enfrentar leones. Creo que enfrentar a un león o enfrentar a un oso literalmente como lo hizo David no es sencillo. Tal vez si nosotros tuviéramos una oveja que atrapa un oso como este, que más o menos parado en las patas de atrás está midiendo un poco más de 3 metros, diríamos, bueno, pero pues que es una ovejita más, que se la coma, que a pesar de ese oso hasta tendrá hambre. Pero no era el caso de David. David estaba dispuesto a pelearse sus ovejas de una manera tremenda. Y él aprendió a lidiar con el oso, a lidiar con el león, a pelear esas batallas tremendas. Imagínate este hombre de vez en cuando llegar a su casa con pieles de osos o pieles de leones y tener que contarle a sus hermanos, bueno, este lo tuve que matar porque se iba a comer una oveja. Qué tremendas historias las que debió haber tenido David. Tal vez un poco, tal vez la gente no le creía del todo, pero vemos que ya en público se ve manifestado lo que realmente había sucedido con él en privado. Porque cuando David enfrenta al filisteo, no hay un solo rastro de temor en el corazón de David. Nos damos cuenta que las historias de los osos y de los leones resultaron ser ciertas. Él estaba acostumbrado a matar osos, a matar leones, por esto este hombre no lo asustó de ninguna manera. Tenía Goliat la fiereza que tenía un león hambriento o un oso hambriento. Así que qué importante es que nosotros como creyentes aprendamos a batallar en el secreto, a lidiar con esas batallas tremendas y aprendamos a vencer. En medio de cada batalla debemos aprender a salir vencedores, no en derrota. No nos acostumbremos a estar en derrota, no nos acostumbremos a que las situaciones difíciles nos llenen de amargura o a que nuestras respuestas sean siempre equivocadas, nuestras reacciones sean siempre equivocadas. No nos podemos acostumbrar a eso. Tal vez de vez en cuando, como creyentes, tengamos alguna que otra derrota, pero no podemos estar conformes con eso. El Señor nos ha llamado a crecer cada vez más y más en Él a través de su Santo Espíritu, y esto es de lo que hemos venido hablando, que cuando hay esos problemas y esas confrontaciones, es necesario que nosotros salgamos aprobados, que salgamos vencedores y no en derrota. Vemos a David, que era un hombre que tenía una posición responsable frente a sus ovejas. David fue fiel allá en los campos, cuidando ovejas, y por esa fidelidad que él mostró en aquello que no era grandemente reconocido, porque ser pastor era una de las labores más humildes que existía en la época. Nadie pretendía realmente ser un pastor, era una de las posiciones más humildes, más bajas. Sin embargo, él aprendió a ser fiel desarrollando esta labor, cuidando sus ovejas, y finalmente Dios lo puso en una posición importante. La escritura declara que Dios, que ve lo que está sucediendo en el secreto, me recompensará en público. Eso es lo que declara Mateo en el capítulo 6. Así que vemos a David en una posición muy responsable frente al cuidado de sus ovejas. Vemos a un hombre que no tenía centrada su atención en sí mismo, sino que estaba muy interesado en bendecir sus ovejas, en cuidar sus ovejas. Porque si hubiera estado tan preocupado por su propia vida, jamás se le hubiera enfrentado a un león o a un oso arriesgando su vida. Recordemos que Jesús declara en la palabra que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de él la hallará. Y una de las maneras de nosotros crecer espiritualmente es a través del servicio. Por supuesto, en una comunión íntima con el Señor, en un conocimiento de su palabra, pero en el servicio a un pueblo es donde se desarrollan talentos, habilidades, ministerios, dones, etcétera. Toda la artillería que Dios ha puesto en nosotros solo va a dar resultado o solo se va a manifestar con poder en la manera en que nosotros aprendemos a servir. Y David era un hombre que tenía un corazón muy dispuesto para servir a su generación. Así lo declara la Escritura, tanto que fue llamado la lámpara del pueblo de Dios. Un hombre que cuidó de un pueblo, que pastoreó a toda una nación, pero que empezó con un pequeño rebaño para que Dios le pudiera añadir a esto, a esa fidelidad que él había tenido. Y había decidido proteger, no demandar, sino que era un hombre que se entregaba.
Porque recordemos que demandarle a los demás, estar tan llenos de reclamos, estar siempre demandando de la gente que está a nuestro alrededor, nos va a permitir vivir una vida de muchísima frustración. Si tú reclamas constantemente y le demandas a la gente a tu alrededor un cuidado, que te llamen, que te cuiden, que te mimen, etcétera, te vas a dar cuenta que toda la gente alrededor tuyo se va a convertir en unos espinos a tus ojos. Es gente que en lugar de amarte va a terminar aborreciéndote. Entre más tú le demandes a la gente, entre más tú exijas de los demás, entre más alto le pongas como el tope de su comportamiento, más drásticos van a ser contigo, más rudos, más crueles. Por eso en el reino de Dios no se trata de cuánto tienen los demás para darme, para bendecirme, sino cuánto tengo yo para darle a los demás. Cristo Jesús se lo dijo a sus discípulos aquella noche de la última cena. Les dijo: si yo me incliné y lavé sus pies, ustedes también deben hacerlo así con sus hermanos. Así que Dios nos ha puesto a servir. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Así que nosotros, los que somos hijos de Dios, no estamos sobre la tierra para demandar el servicio de los demás para nosotros. Dios nos ha puesto para servirle a la gente que está a nuestro alrededor. Si tomas esta posición, vas a crecer mucho en Dios, vas a ser muy fortalecido, vas a recibir mucho más de Dios para poder darle a los demás. Así que David había tomado esa posición de proteger, no demandaba, sino que se entregaba, y también estaba en una posición de ataque. No se estaba mostrando como un hombre frágil, sino como un hombre fuerte. ¿Sí? Debemos aprender a tener fortaleza en el Señor. No podemos permitir que la situación, las circunstancias, los problemas nos debiliten a tal punto de quedar prácticamente paralizados. Cada vez crecemos más en el Señor, somos más maduros, más fuertes, estamos con mayor cuidado de cómo caminamos, estamos en una posición también de ataque, de arrebatar aquello que está en las tinieblas que le corresponde a Dios, y me refiero a las almas. Hay muchas almas en las tinieblas que nosotros como creyentes, a través de nuestras oraciones, a través de la predicación de la palabra, a través del servicio, a través aún de las mismas riquezas que el Señor nos haya dado, podemos ponerlas a funcionar a favor del reino para arrebatar así de las tinieblas aquello que le pertenece a Dios. De esa manera vamos a estar fuertes, vigorosos, no vamos a ser personas que les duele todo, que se sienten por todo, que se resienten por todo, que guardan los reclamos de un día para otro, que finalmente cada final de mes tienen una cuenta larga de reclamos y de demandas. No somos de esos, somos de los que conciliamos con Dios, sanamos nuestras heridas en Dios, pero no tenemos absolutamente nada que reclamarle a los demás. Así vamos a crecer, vamos a ser fortalecidos por el poder de su Espíritu, y el Señor va a poder comisionarnos esas grandes batallas, como la mencionamos en la batalla de Gedeón, que el pueblo que Dios le encomendó fueron solamente 300 para pelear contra una multitud, gente que no se podía ni contar de lo grande que era. Sin embargo, el Señor utilizó un pequeño grupo muy fuerte, dirigido por Dios, bajo las estrategias de Dios, para traer una conquista impresionante. Así que este tiempo le pertenece a los guerreros de Dios. Este es el tiempo en que Dios va a entregar a sus hijos cosas muy poderosas, muy sobrenaturales, pero aquellos que han aprendido a superar sus debilidades, aquellos que se han fortalecido en el Señor, aquellos que no tienen resentimientos ni demandas en el corazón, aquellos que no se enganchan con la maldad de nadie y que tampoco derraman su maldad sobre las personas que están a su alrededor. Así que qué importante es que en este tiempo el Señor nos encuentre aprobados para que nos pueda comisionar cosas poderosas. Además, Dios está buscando en la tierra ese liderazgo que pueda responder a ese llamamiento que el Señor ha hecho, y que lo podamos hacer con dignidad, con todo honor. Durante muchísimo tiempo hemos tenido un liderazgo que se ha esforzado por estar con el Señor, que se ha esforzado por dar un buen testimonio, pero también tenemos
un liderazgo muy corrupto, muy parecido al sacerdocio de Elí y sus hijos. Hombres que están muy interesados en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, que ponen cargas muy pesadas sobre un pueblo, que prácticamente le demandan a un pueblo su cuidado, su sustento, su provisión, todo, hasta que finalmente revientan la voluntad de sus congregaciones. Qué importante es que tengamos un buen liderazgo en este tiempo, gente que está centrada en el Señor, que depende de Dios, que tiene un corazón paternal para esta generación, porque es la única manera en que podemos bendecir en este tiempo. No vamos a poner nuestras cargas sobre nadie. Cristo Jesús ya llevó esa pesada carga de mi pecado en la cruz del Calvario, me ha dejado como una persona liviana, en el sentido de que no tengo cargas encima, así que puedo ya de una manera reposada bendecir a los que están a mi alrededor sin demandarles nada, sin exigirles nada, sin poner mis cargas sobre ellos. Así que cuando nosotros tratamos con el pueblo del Señor, cuando el Señor nos da gracia frente a las personas, debemos tener cuidado de nuestro trato hacia ellos. Recuerda que Dios nos va a demandar ese cuidado hacia las personas, de los que Dios ha puesto a nuestro alrededor, de cómo nosotros nos conducimos en la casa de Dios. El Señor declaró una sentencia fuerte sobre Elí y sobre sus dos hijos. Y recuerde que los tres murieron en un solo día, como una sentencia de Dios, por haber deshonrado su nombre, por haber deshonrado sus ofrendas, por haber abusado de un pueblo y por haber apagado la fe en el corazón de esa nación. Porque en esa época declara la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 que la palabra de Dios escaseaba. Y escaseaba porque el pueblo no tenía ya un respeto por el Señor, puesto que no había sido inspirado por ese sacerdote que estaba en ese momento encargado al servicio del templo. Entonces, cuando nosotros tocamos gente, si Dios te ha dado la gracia de tocar gente, personas que están a tu alrededor, yo quiero poner en tu corazón un consejo. Es un consejo que está en Judas. Hay muchos textos en la Biblia. Timoteo habla acerca del sacerdocio, del obispo. También Tito habla acerca de esto. Pero yo quiero mencionar una porción que está en Judas, en el versículo 11. O sea, cómo Dios nos enseña a tener cuidado con estas cosas cuando nos estamos moviendo en medio del pueblo de Dios. En el versículo 11 declara: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes que nos pueden llegar a dar una enseñanza muy grande acerca de lo que no se puede hacer en medio del pueblo de Dios. Recuerda que la Biblia nos enseña lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y a través de estos personajes el Señor nos dio una gran instrucción acerca de cómo nosotros no podemos ser en medio del pueblo. Y el primer personaje que menciona es Caín. Y recordemos que allí en Génesis, en el capítulo 4, ellos tenían o debían traer sus ofrendas al Señor. Adán y Eva habían pecado contra Dios y Dios hizo un sacrificio y cubrió con las pieles de esos animales el cuerpo de Adán y Eva, para que ellos no tuvieran ese sentimiento, esa sensación de desnudez, para que no estuvieran lejos de Dios, porque Adán se escondió de Dios porque se sintió desnudo. Así que Dios soluciona el problema para poder seguir teniendo una comunión ya no tan profunda, pero sí seguir estando en comunicación con Adán y con Eva. Y ellos le enseñaron a sus hijos cómo debían acercarse a Dios a través de los sacrificios de sangre, a través de los altares que le recordaban al hombre que era pecador, que merecía la muerte, pero que Dios había dado una provisión para su pecado. Pero también los altares recordaban que venía un Salvador, alguien que iba a entregar su vida para limpiar al hombre de todo su pecado. Y allí en Génesis capítulo 4 del 3 al 8 declara: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, allá en Judas dice: siguieron el camino de Caín. ¿Qué vemos en Caín? ¿Qué posición tenía Caín frente a Dios? Primero, que había una rebelión frente al mandato que Dios había establecido. Dios había declarado cómo se debían acercar, lo acabamos de mencionar, a través de los sacrificios de sangre, y Caín trajo frutos de la tierra. No importa qué tan hermosos se vieran los frutos de la tierra, qué tan grandes fueran, qué tan deliciosos fueran, no era lo que Dios había pedido. Y en el mundo de Dios, en la vida cristiana, debemos conducirnos no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Recordemos lo que declaran los profetas: escucharé lo que hablará Jehová el Señor, porque hablará paz a sus siervos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, nosotros somos los que debemos ponernos de acuerdo con el Señor, aunque no nos guste, aunque a veces no estemos de acuerdo, aunque no nos parezca. No nos pregunta Dios si estamos de acuerdo o no. Él da su palabra y nosotros debemos obedecerla para que nuestros caminos sean prosperados. En este caso, ellos, cuando habla del camino de Caín, menciona un camino de rebelión, un camino donde hay una negación a hacer la voluntad del Señor. En primera de Juan capítulo 3 declara en el versículo 11 al 12: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vemos a Caín, un hombre rebelde frente al mandamiento, y todo aquel que se muestra rebelde a la palabra, le pasa algo terrible en su corazón, y es que el pecado se levanta y se enseñorea sobre él. El Señor se lo dijo: si haces bien puedes estar con la frente en alto, pero si no, el pecado se va a enseñorear sobre ti. La Nueva Versión Internacional dice: el pecado está a la puerta como una fiera lista para atraparte. Si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, si no quieres obedecer el mandamiento, entonces el pecado se va a enseñorear sobre tu vida y te va a llevar a hacer cosas verdaderamente terribles. En este caso, Caín despreció la voz de Dios y finalmente se convirtió en un hijo del diablo, porque ahí dice: él era del maligno, por eso mató a su hermano. Está hablando de Caín como hijo del diablo por sus obras. Todo aquel que practica el pecado es un hijo del diablo. Eso es lo que declara aquí en primera de Juan capítulo 3. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, una persona que voluntariamente practica el pecado, se entrega al pecado, automáticamente se convierte en un hijo del diablo. Entonces una persona no puede decir que soy hijo de Dios, que soy un angelito del Señor, que soy el niño mimado de Dios, cuando cada fin de semana está metido emborrachándose, fornicando, adulterando, haciendo maldades, fumando marihuana, haciendo toda clase de maldades y diciendo: bueno, pero aquí vamos. Sí, aquí vamos para el infierno. No puedes decir que eres un hijo de Dios, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Eso es lo que está declarando de Caín, que Caín era del maligno y por ser del maligno mató a su hermano. Por eso Jesús declara del diablo que es un homicida y mentiroso desde el principio. Ahora, las obras de Caín eran malas. Primero, manifiesta una rebeldía ante el mandamiento de Dios, y segundo, él mata a su hermano.
Recuerda que en Mateo capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, Mateo 5:21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El mandamiento es no matar. Caín era del maligno y mató a su hermano, pero aquí está declarando que hay otra forma de matar. Dice cuando tú te enojas, cuando tú insultas y cuando tú maldices. Enojarse, insultar, maldecir. Creo que a veces somos muy ligeros con esto. Nos enojamos entre hermanos, tanto de sangre como hermanos en Cristo, y guardamos silencio, no nos reconciliamos, no pedimos perdón. Finalmente las relaciones se fragmentan, hay divisiones en las iglesias. Casi la mayoría de congregaciones que yo conozco han surgido de divisiones. Muy pocas congregaciones han salido realmente de grupos que no conozcan realmente al Señor, o sea, que sean grupos que surgieron de un proceso misionero. La mayoría de iglesias es un pequeño grupo que salió de un lugar con muchas heridas, con muchos reclamos, y empezaron a ser pastoreados por otra persona y se formó una nueva congregación, y después esa también se dividió, y después esa y esa y esa, ¿sí? Ha sido el proceso con las congregaciones. La mayoría de congregaciones han surgido de una herida, han surgido de una división, de contiendas. Y cada pastor nuevo que se levanta tal vez piensa que lo puede hacer mejor que aquel que ya venía, pero se encuentra con la realidad de que no, porque no estamos para eso, no estamos para dividir iglesias, no estamos para formar grupos en base a los errores de otras congregaciones, no es esa la motivación. A mí me gusta formar grupos de célula, me gusta tener grupos de oración, pero me encanta mucho cuando hay gente nueva, cuando hay personas que no conocen de Dios, que está la oportunidad de sembrar desde el principio una palabra de vida. Pero mira, no poner en práctica este mandamiento ha hecho que congregaciones con mucha fuerza, llenas del Espíritu de Dios, con unas manifestaciones hermosas de parte de Dios, se vengan al piso. Así que recuerda lo que te he hablado en enseñanzas anteriores, que tu grandeza no sea que no te veas más alto porque estás parado sobre tu hermano. Si vas a ser más grande, sé grande en Cristo, que la gente te vea grande porque el Señor está manifestando su gloria en tu vida y no porque estás parado sobre el cuello de nadie, pensando que tú puedes hacer mejor las cosas de lo que otros en el pasado lo han hecho. Ninguno que se ha metido a hacer la obra así ha permanecido. Todos son ministerios en fracaso, todos son ministerios en grande amargura, ministerios que sus bocas destilan hiel. Son ministerios que cuando hablan de otros, hablan para maldecir, para renegar, para hablar mal, para rebajar la dignidad de la gente. Así que no es lo que queremos. Y el Señor dice, no sigas el camino de Caín. Ellos siguieron el camino de Caín. ¿Cuál? Que fue rebelde contra el Señor y mató a su hermano. Y aquí en Mateo dice que si tú te enojas, si tú insultas, si tú maldices, vas a tener una gran disciplina de parte del Señor. Así que dice, reconcíliate con el hermano para tener unidad con el Señor. No pienses que puedes estar en discordias, en pleitos, peleado con todo el mundo, no hablando con la gente, aborreciendo a los líderes, aborreciendo tal vez al pastor de tu congregación, pero que estás súper bien con Dios. Todos están muy mal, yo estoy súper bien, yo los odio a todos, pero es que es por culpa de todos. Pero ellos están mal y yo estoy bien. ¿A quién quieres engañar? Por supuesto que no. El Señor no te ha llamado para eso. No sigas el camino
de Caín. Además, vemos que Caín, cuando el Señor le pregunta por su hermano, allí en Génesis capítulo 4, ¿dónde está tu hermano? Y él le pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, un hombre que es rebelde al mandamiento, mata a su hermano y muestra una actitud de soberbia y de altanería ante el Señor. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y no espero una respuesta, porque si hubiera escuchado realmente una respuesta de Dios, Dios le hubiera dicho sí. Sí eres guarda de tu hermano. Así está profetizado allá en Génesis 25, cuando en el vientre de Rebeca contendían los dos hermanos, Jacob y Esaú. Y el Señor le dice a ella, dos naciones hay en tu vientre. Y finalmente la profecía termina declarando, y el mayor servirá al menor. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Claro que eres guarda de tu hermano. Con que tú lleves un día más en la vida cristiana de aquella persona que está empezando en los caminos del Señor, tú eres el mayor y el mayor servirá al menor. Siempre debes tener cuidado del que viene detrás de ti. Eres guarda de tu hermano. Así que la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta para esa pregunta es sí. Eres guarda de tu hermano. Para eso nos puso el Señor, para cuidarnos los unos a los otros en oración, en enseñanza de la palabra y colocando el consejo oportuno. Otro personaje que nos menciona allí Judas es Balaam. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Recordemos que cuando Israel salió de la tierra de Egipto y iba a entrar a la tierra prometida, pasa por el territorio de Moab. Y Moab, el rey de Moab, que entre otras Moab es familia de Israel, porque Moab viene de los hijos de Lot que tuvo con sus propias hijas. Y Lot es sobrino de Abraham, o sea, todos eran familia, parentela. Debieron haberle servido a Israel, debieron haberlos atendido, darles agua, alimento, y seguramente que Dios los hubiera prosperado de una manera impresionante. Pero mira lo que son los celos, lo que es la rencilla, lo que es el amor por las propiedades, por las riquezas y el miedo a perder las cosas. Ellos, en lugar de servirle a Israel, que era su familia, Balac mandó a llamar a Balaam, un hombre que tenía una facultad de profetizar, o era como un adivino en ese momento, y lo llama para que maldijera a Israel. Era un hombre que con su palabra podía maldecir. El mismo rey Balac le dice, yo sé que el que tú maldigas va a ser maldito, el que tú bendigas va a ser bendito. O sea, de alguna manera se movía a través de su vida una facultad para hacer esta clase de cosas, obvio permitidas por el Señor. Cuando Balac lo manda a llamar, le ofrece allí en Números en el capítulo 22, le ofrece pagarle muy bien por sus servicios. Del versículo 16 al 17 declara, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Ves? O sea, es como quiero utilizar tus dones, tus talentos y tus habilidades y a cambio yo te voy a dar dinero. Y esto es lo que está mencionando Judas. Qué error tan grande seguir a Dios o ejercer un servicio para Dios porque tengo un interés económico. Nosotros lo que hacemos no lo podemos hacer pensando en dinero, pensar en cuánta recompensa nosotros vamos a tener, porque la recompensa ya la tenemos. Nosotros fuimos salvos por gracia, tenemos un galardón que es nuestra comunión con el Padre. El camino se abrió dándonos acceso a nuestro Padre Celestial. Esa es la gran riqueza de nosotros los creyentes. El dinero, los bienes materiales vienen como una añadidura por nuestra búsqueda a Dios. Así lo menciona Mateo en el capítulo 6, declarando, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que
no profetizamos por dinero, no pastoreamos por dinero, no cuidamos una oveja por dinero, no podemos colocar nuestro interés en estas cosas, porque esos dones nosotros los hemos recibido por gracia. El apóstol declara: de gracia recibiste, de gracia también nosotros debemos dar. Sí, aunque el Señor haya declarado en su palabra que el obrero es digno de su salario, lo habla más para llevar a un pueblo a ser bendecido a través del servicio a un siervo de Dios, pero no porque nosotros debamos demandar eso de la gente. Ningún líder, ningún pastor debe exigirle a su congregación que cuide de él económicamente, que responda por él por sus cosas materiales, que tenga cuidado de su vestido, de su comida y de su bebida. Ningún pastor, ningún líder debe poner esa carga en su iglesia. Cuando un líder empieza con esas demandas, a ponerle esta carga a su pueblo, finalmente lo revienta, y es cuando más escasez hay en la congregación. La iglesia debe aprender a ser fiel con el Señor, no porque el pastor o el líder necesite comer, sino porque la gente quiere ser fiel con el Señor para honrarlo y para respetarlo. Recuerda que el principio que el Señor enseñó a través de nuestra fidelidad en las finanzas es para que el pueblo aprenda a temer al Señor todos los días de su vida. Es lo que declara en Deuteronomio cuando habla acerca de nuestra fidelidad financiera para el Señor. Pero si yo ofrendo o diezmo porque el pastor tiene que comer, ya empecé mal. No es la motivación para yo dar para la iglesia. La motivación es: por temor al Señor lo hago. Y nosotros, el liderazgo, no le vamos a demandar a un pueblo que cuide de nuestras vidas, porque estaríamos saltándonos ese gran salmo que declara Dios sobre nosotros: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es Dios quien cuida de nuestras vidas, es Dios el que nos provee, el que nos bendice, el que nos sobreabunda, o aún el que nos permite vivir tiempos de escasez. Todo viene de Dios para nosotros. No tenemos que demandarle nada a nadie. Y recuerda que el apóstol Pablo declara que como liderazgo nosotros somos padres. Y son los padres los que sustentan a los hijos. Así que si lo que haces en la iglesia lo haces por dinero, tienes una oportunidad de arrepentirte y decirle a Dios: esto que estoy haciendo, cualquier labor que Dios te haya encomendado, la vas a hacer como para el Señor. Y si lo haces para Dios, Dios te va a dar mucho más de lo que tú te has imaginado. Así que lo que hagamos no lo vamos a hacer como Balaam, buscando una honra, buscando un título, buscando una posición de honor, buscando riqueza, dinero. Y este hombre Balaam, que el Señor le prohibió maldecir a Israel, como no lo pudo maldecir en todos esos altares que levantaron en esos lugares altos, en esas montañas, entonces le dio un consejo a Balac y le dijo: envíe mujeres hermosas. Y allí en Números 31 dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres, a las de Moab? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Como él no los pudo maldecir, le aconsejó a Balac que enviara mujeres muy hermosas y que se infiltraran en medio del pueblo de Israel y que sedujeran a esos hombres para llevarlos a tener pecados sexuales, a fornicar. Los hombres vieron estas mujeres tan lindas, tan hermosas, que finalmente terminaron acostándose con ellas, y después de que ellos los atrajeron, les dijeron: bueno, ¿y por qué no nos acompañan a nuestro templo y adoramos a nuestros dioses? Y ellos fueron al templo de ellas. Dice el capítulo 25: y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No solamente un pecado sexual, sino que terminaron adorando demonios. El Salmo 106, versículo 28, Salmo 106. Versículo 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal peor
y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Mira lo delicado que es. Por eso la Biblia dice: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Aún en una relación sentimental, ten cuidado con eso, porque esa persona que no conoce a Dios te puede invitar a sacrificar a sus ídolos y finalmente vas a hacer esto: vas a comer los sacrificios de los muertos y vas a dejar de adorar al Señor. Por este pecado murieron 24,000, 25,000 personas en una mortandad impresionante que se desató sobre ellos. ¿Por qué? Porque un hombre por plata dio un consejo perverso, un consejo perverso. Mándele mujeres hermosas que los inviten a fornicar y ellos los van a invitar a la adoración a sus dioses. Qué tremendo es esto y qué cuidado debemos tener nosotros los varones. Creo que también las niñas, pero mucho más nosotros los hombres, porque es un área que ha sepultado a muchos ministros, que ha traído a muchos hombres de Dios, el área sexual. Se muestra en este tiempo como una gran trampa que el enemigo coloca alrededor de sus siervos para llevarlos a caer. Guárdate para el Señor, guárdate, no te dejes seducir, permanece firme hasta el final y Dios va a traer ese galardón poderoso y sobrenatural sobre aquellos que nos guardemos para Él. Entonces, miramos que Balaam por dinero dio un consejo perverso. Así que no puede ser la motivación que debemos tener en nuestro corazón para movernos en medio del pueblo de Dios. Jesucristo hizo una gran exhortación al grupo de escribas, de fariseos, porque ellos tenían ambiciones necias en su alma. Allí en Mateo, en el capítulo 23, el Señor les hace esta demanda, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Imagínate esto: ir a visitar a una viuda en medio de su dolor, hacer una oración muy, muy, muy larga y después despojarla de todo lo que tenía, dejándola en la absoluta pobreza. O sea, eran como aves de rapiña. Estaban ávidos de dinero, de arrancarle a las personas su fortuna, cualquier posesión material. El Señor dice: ten cuidado con esto. No puede ser la motivación que mueve nuestros corazones. En Lucas, en el capítulo 16 del versículo 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Mira, Señor, dándoles fuerte a este grupo que tenía el corazón puesto en la riqueza. El Señor se ha puesto algo de dinero en nosotros, lo que haya puesto, lo ha puesto para que con esto nosotros podamos bendecir a los demás, podamos darle un momento de satisfacción a alguien en necesidad, podemos alegrar la vida de una persona resolviendo alguno de sus problemas económicos. Para eso es que Dios nos ha dado provisión, no es para llenarnos y simplemente satisfacer solo nuestra necesidad. También hay gente a nuestro alrededor y el Señor dice: lo que yo te dé, suple las necesidades de tu familia, y con lo que queda, suple las necesidades de otros. De esta manera, Dios va a sobreabundar para contigo. Dios va a hacer que nunca falte en tu cuenta la provisión. Así que ten cuidado con la riqueza. Las riquezas son para gastarlas, no para atesorarlas, no para mimar los pesos. Los pesos son para gastarlos en las necesidades nuestras y en las necesidades de la gente a nuestro alrededor. Entonces, hemos visto: no sigan el camino de Caín, un hombre rebelde, un hombre que mató a su hermano,
y un hombre muy altanero y soberbio con el Señor. No te lances por lucro en el error de Balaam, que con un consejo por dinero dio un consejo terrible que mató a 25,000 hombres del pueblo de Israel. Y el tercer personaje que nos menciona Judas es Coré, y dice, perecieron en la contradicción de Coré. Allí en Números, en el capítulo 16, recuerda que Dios ha escogido a Moisés para que guíe al pueblo por el desierto, y Coré levanta una queja, y dice en el versículo 2 del capítulo 16, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré, Datán, Abiram y On dijeron, ya estamos cansados de Moisés, que nos quiten este líder y que nos pongan a nosotros, pues también nosotros fuimos llamados por el Señor, todos somos santos aquí, cualquiera puede ejercer esta función. Pero mira qué error tan grande. Un líder, cuando Dios lo pone, Dios lo quita. Al que pone Dios no lo puede quitar el hombre. Y un caso como este es el que vemos a través de Saúl. Saúl fue un hombre que duró en su reinado 40 años y David le cuidó la espalda a pesar de que David era perseguido por Saúl y fue fiel diciendo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Entrar en conflicto con un liderazgo, con un hombre o una mujer que han sido puestos por Dios al frente, no es conveniente. Si Dios lo puso, hay que esperar a que Dios lo quite si es que está muy equivocado en sus acciones. Pero no se puede levantar un grupo a decir quitemos al líder y pongámonos nosotros. Un grupo de personas con muchos reclamos, dice allí en el versículo 12, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Unos rebeldes estaban ellos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Mira, Coré pensó que era que Moisés no los quería entrar a la tierra prometida y ellos no habían entrado por la rebelión del pueblo. Y es muy importante que entendamos esto. Los líderes no tienen la culpa de nuestra tibieza con el Señor. Los líderes no tienen la culpa de que no oremos, de que no leamos la Biblia, de que no seamos fieles con el Señor y de que no seamos prosperados. Si cada uno de nosotros asume el consejo de Dios, Dios a cada persona le va a dar la paga de sus obras. Si son buenas, Dios lo va a recompensar, pero si son malas, esa persona va a perecer en un desierto. No tenía nada que ver con Moisés. Moisés fue un hombre manso, un hombre que condujo a este pueblo con oraciones, un hombre intercesor, un hombre a través del cual Dios les dio provisión impresionante. Así que, ¿por qué se enseñorearon contra Moisés si ellos mismos en el corazón habían rechazado el consejo de Dios, se habían mostrado rebeldes? Mira cómo se rebelaron en el desierto durante esos 40 años. Dice la Escritura que por esas rebeliones el Señor dijo, me provocaron a ira, y el Señor declaró, no entrarán en mi reposo. Así que no pienses que es que tú eres amargado porque el pastor X, que es que no has salido adelante porque el pastor te dijo, porque el pastor no te dijo, que tú te casaste mal porque el pastor te dio una profecía, que todos los fueques que existen en el corazón de la gente que no quiere reconocer su culpa, que no quiere arrepentirse, porque si yo soy herido por un liderazgo, pues finalmente, ¿qué debo hacer? Como oveja de Dios, debo ir al secreto y sanar. Y si Dios me ha dicho, este es el lugar donde vas a servir, ese es el lugar donde voy a servir. Y Dios me va a sanar para que lleve a cabo su obra. Y cuando soy formado y soy fortalecido, la aflicción termina. ¿Por qué Dios tiene que revivir desiertos con personas?
porque en el primer paso no lo lograron, en el segundo tampoco y en el tercero menos. Así que Dios tiene que volver a preparar esos escenarios aflictivos de conflicto para que la persona salga aprobada. No culpes a los demás de tus desgracias. Nunca hagas eso. Ni digas que es por culpa de la gente que tú odias, que tú aborreces, que está lleno de amargura y de resentimientos. Porque David fue perseguido y pudo decirle al Señor: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Todos nosotros podemos declarar esto: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. Nadie es culpable de mis desgracias. Si hay alguien responsable de mi vida, es Dios. Es Él el que permite las bendiciones y el que permite los tiempos difíciles. El apóstol Pablo declaró: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y menciona una lista larga, tanto de cosas buenas como de cosas malas. No permitió que nada lo apartara de Dios. Nadie es culpable si tú te pierdes. Solo tú eres culpable por no haber aceptado la gracia y la misericordia y el amor de Dios sobre tu vida. Nunca hagas responsable a los demás de tu tibieza espiritual, de tu falta de crecimiento, de tu falta de comunión con el Señor. Dios nos hace responsables, cada uno es responsable delante de Dios, de poder darle al Señor el lugar de honor que Él se merece. Ellos recibieron unos incensarios y el Señor y Moisés dijo: el que Dios reciba esa ofrenda de incienso es el escogido del Señor. Y el Señor rechazó los incensarios de ellos. No aceptó esa ofrenda que aparentemente era aroma grato. Pero cuando una persona ora, recuerda que el incienso en Apocalipsis 5 menciona las oraciones, hace referencia a las oraciones. Nunca un corazón rebelde, un líder rebelde, una persona contra la autoridad, una persona que blasfema, que insulta a la autoridad, que se levanta en contra de ellos, su incienso va a subir como aroma grato delante del Señor. Salió fuego de Dios y consumió estos 200 personajes, y a Coré, a Datán, a Abirán y a Om se abrió la tierra y se los tragó. Así que qué tremendo es esto. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios es el que coloca, Dios es el que le delega y Dios es el que quita también. Entonces, recuerda que aún Dios a muchos hombres que no eran creyentes, que Dios utilizó como para traer un juicio sobre Israel, como fueron Nabucodonosor, como fueron algunos reyes de tierras extranjeras, los llamó sus hijos y dijo que eran sus siervos. Así que mira qué tremendo, cuando gente puesta en autoridad me lastima, tal vez Dios les dio esa orden de que me lastimaran para formar en mí gente fuerte, gente de guerra, gente que sabe perdonar y gente que tiene respeto por la autoridad. Si tú sabes respetar las autoridades, vas a recibir autoridad, pero si blasfemas contra ellas, nunca la vas a tener. Y sin autoridad es imposible doblegar cosas de las tinieblas. Si una persona no tiene autoridad, no es nadie en el mundo del espíritu. No es nadie para echar fuera un demonio. No es nadie para entrar a reprender fuerzas oscuras que oprimen familias, que oprimen lugares. De ninguna manera lo va a lograr porque no tiene respeto por la autoridad. Si quieres ser comisionado, delegado por el Señor, aprende a seguir los fundamentos de Dios. Entonces, 3 personajes de los que Dios nos habla hoy: Caín, Balaam y Coré. Ninguno de nosotros los va a mirar a ellos como para seguirlos y para imitar sus comportamientos. Así que recuerda, estamos hablando de la necesidad de ser probados y salir aprobados para ser comisionados. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te deseo paz, te deseo bendición. Declaro cobertura sobre tu vida y declaro bendiciones sobre ti. Anhelo que Dios te bendiga con las abundancias y sus misericordias. Todas y todas las bendiciones sean para ti y para tu familia. Muchas bendiciones.